Buen día. Siguiendo con esta serie de videos tutoriales del álgebra vectorial, siguiendo con lo que es el producto punto, que nosotros la operación que estamos haciendo es producto punto. Vamos a trabajar un poquito en otra forma alternativa de poder encontrar el producto punto de dos vectores. Pero en este caso, el producto punto de dos vectores, teniendo un vector con otro vector llamado u o v, pero también teniendo el ángulo entre ellos, pongámosle un ángulo θ, que este ángulo θ puede estar entre los rangos de 0 y pi, de esta manera. Puede ser 0 o puede ser pi, puede estar dentro de esos rangos. ¿Ok? Entonces, una forma alternativa de poder encontrar es la siguiente. Si yo tengo el producto punto de u, producto punto v, la otra forma que yo tengo es, puedo encontrarlo con la magnitud u multiplicado con la magnitud de v, y todo esto también multiplicado por el coseno de ese ángulo que está en medio de los dos vectores. Y esta es la otra forma alternativa que yo tengo para poder encontrar el producto punto entre dos vectores, dado el ángulo entre ellos. ¿Ok? Esta forma es un poquito más geométrica, por decirlo así. Se usa bastante para los cursos de física, más que todo, para poder encontrar este producto punto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es algo que suelo hacer bastante, que es la demostración de esta fórmula del producto punto y poder operarlo. Entonces, y también demostrarles que de dónde surge lo que es esta fórmula del producto punto, que está acá, esta fórmula alternativa. Entonces, si yo hago la demostración, vamos a suponer dos cosas. Que yo tengo un vector u, que es un vector que tiene componentes a en dirección de i más b en dirección de j, que son los vectores unitarios. Y tengo el otro vector que es v, que va a tener las componentes c en dirección de i más d en dirección de j. Estos términos que están acá son los vectores unitarios de ellos. ¿Ok? Y vamos a tener un ángulo θ entre ellos, una separación. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos así los vectores, vamos a tener un vector u, vamos a tener un vector b de esta manera, y vamos a tener el ángulo de separación, el ángulo θ. ¿Ok? Entonces, si yo quiero poder encontrar el producto punto, lo que tengo que hacer es poder restar estos dos valores. Y aquí, si yo hago la resta de estos dos vectores, voy a tener un vector resultante que va a ser este vector que yo acabo de colocar en amarillo, y le puedo colocar la siguiente letra que va a ser W. A este vector que está aquí va a tener las siguientes componentes. El vector W va a ser la resta del vector V menos el vector U. Si usted opera esto, lo vamos a operar aquí aparte. Vamos a tener que el vector U es C en dirección de I más D en dirección de J menos A en la dirección de I más B en la dirección de J. Y si nosotros recordamos la suma de vectores, nosotros solo podemos operar componente con componente. O sea que yo solo voy a operar la componente I con la componente I y la componente J con la componente en J. De esa manera. Entonces, si yo hago la operación, me va a quedar C en dirección de I menos A en la dirección de I. Así me va a quedar. ¿Ok? Aquí voy a colocar con paréntesis. ¿Ok? Más. Y ahora voy a colocar los siguientes términos, que sería D en dirección de J menos B en dirección de J. Y lo que puedo hacer es sacar los vectores unitarios de cada uno de los paréntesis. Voy a sacar el vector unitario de aquí, me va a quedar C menos A, y todo eso en dirección de I,
más D menos B en dirección de J. Este es mi vector W y eso es la resta de los vectores V con U. Este resultado que está ahí. Entonces, lo que se me forma aquí es un triángulo. No tanto así un triángulo rectángulo, porque puede parecer un triángulo rectángulo. Voy a hacer aquí un poquito más pequeño para que se pueda ver. No tanto así un triángulo rectángulo, sino que realmente lo que se forma es como un triángulo en el que se puede operar con la ley de cosenos. Así, mucho mejor. Ok, entonces la ley de cosenos, ¿qué me indica? La ley de cosenos me indica que si yo quiero operar este triángulo que está aquí, yo quiero operar el que no conozco, que es el vector W, voy a tener que la magnitud de mi vector W va a estar al cuadrado. ¿Ok? Porque yo lo que quiero es los valores, no el vector, sino que cuánto vale nada más el vector, o sea, la magnitud. Y si nosotros recordamos una magnitud, aquí lo voy a colocar, si yo tengo la magnitud de U, esto va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Es como cuando nosotros encontrábamos la hipotenusa en los triángulos rectángulos. Literalmente es así. O es como encontrar la distancia de un punto a otro. Es literalmente la misma forma. Entonces yo lo que quiero ahorita solo voy a trabajar con magnitudes, porque yo todas las magnitudes las conozco, porque yo sé qué componentes tienen los vectores. Entonces yo las magnitudes las conozco. Entonces a colocar la ley de cosenos tengo que, la ley de cosenos es igual al lado que yo agarro, porque la ley de cosenos abarca los tres lados. Yo tomo W, va a ser igual a la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado menos menos 2 veces la magnitud de U con la magnitud de V, y todo esto multiplicado con el ángulo que está enfrente de W. Entonces si yo tengo W aquí, el ángulo que esté enfrente es teta, entonces va a ser coseno de teta. Y aquí tengo yo la ley de coseno. A esto que yo le acabo de aplicar aquí se le llama ley de cosenos. En el canal tengo un video tutorial que tiene que ver con la ley de cosenos, para que usted pueda observarlo un poco mejor de dónde surge la ley de cosenos y qué es la ley de cosenos. Entonces les invito a que vean en los videos del canal, para que usted pueda observar un poquito sobre lo que es la ley de cosenos. Entonces lo que yo hago es despejar para este término que está aquí, que tiene involucrado el coseno. Entonces yo voy a despejar para todo esto. Voy a hacer que todo esto esté solo en un lado de la ecuación. Entonces literalmente lo que yo hago es moverlo para el otro lado, y este magnitud de W al cuadrado lo voy a mover de este lado. Entonces literalmente voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Tengo la magnitud de W al cuadrado más 2 veces la magnitud de U multiplicado con la magnitud de V por el coseno del ángulo teta. Esto va a ser igual a la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado. Y voy a pasar el W al cuadrado, la magnitud de W al cuadrado del otro lado. Entonces me va a quedar 2 por la magnitud de U por la magnitud de V, el coseno de teta. Todo esto va a ser igual a la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado menos la magnitud de W al cuadrado. Y lo que hago nada más es que este valor de 2 que yo tengo aquí lo voy a pasar del otro lado. O sea, aquí está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la magnitud de U con la magnitud de V por el coseno del ángulo teta va a ser igual a 1 medio. Y todo esto por la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado menos la magnitud de W al cuadrado. Así.
Entonces ya esto que ustedes vean acá y ustedes por lo menos ya pueden ir identificando a qué me voy encaminando. Si esto que está aquí es literalmente esto que está aquí. Entonces lo que yo le tengo que demostrar a usted ahorita es que todo esto que está del lado derecho de la ecuación, tengo que demostrárselo a usted que eso es U producto punto V. Eso es lo que yo le voy a demostrar ahorita. ¿Cómo lo logramos? Pues coloquemos qué vale cada una de estas componentes. ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? Recordemos que yo a usted le acabo de decir que es una magnitud. La magnitud es las dos componentes al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, la magnitud de U ya la tengo. Si yo tengo que el vector U es igual a en dirección de I más B en dirección de J, si yo quiero la magnitud de U, eso va a ser A al cuadrado más B al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Eso es la magnitud. Entonces, hagamos ahora con la magnitud de V. V es igual a C en dirección de I más D en dirección de J. Y si yo quiero la magnitud de V, va a ser C al cuadrado más D al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Ahora, y si yo quiero la magnitud de W, ¿usted acuerda? ¿Quién es W? Allá lo tengo, mire, que es C menos A en dirección de I más D menos B en dirección de J. Aquí lo tengo. No se les olvide que nosotros lo encontramos casi al inicio. Fue una de las primeras cositas que encontramos. Entonces, y si yo quiero la magnitud, ¿cómo sería? Sería C menos A al cuadrado más D menos B al cuadrado y todo esto en raíz cuadrada. Miren, yo tengo las tres magnitudes. Magnitud 1, magnitud 2 y magnitud 3. Entonces yo eso ya lo puedo colocar en la ecuación que nosotros estamos encontrando. Entonces si nosotros recordamos es magnitud de U multiplicado por la magnitud de V, pues el coseno del ángulo θ va a ser igual a 1/2. Y aquí voy colocando todo lo que yo he encontrado. ¿Quién es la magnitud de U al cuadrado? Ok, aquí para darles un poquito de contexto de lo que sigue. Y si yo esto que está aquí lo elevo al cuadrado, también lo tengo que elevar al cuadrado de aquí, de ambos lados de la ecuación. Entonces la magnitud de U al cuadrado es como que la raíz se cancela con el exponente y solo me queda A al cuadrado más B al cuadrado, solamente eso. Lo mismo sería en la componente de la magnitud de V. Si yo a la magnitud de V lo elevo al cuadrado, significa que el raíz de C al cuadrado más D al cuadrado también lo elevo al cuadrado y se cancela. La raíz con el exponente se cancela, entonces V al cuadrado es igual a C al cuadrado más D al cuadrado, sin raíz, porque se cancela. Al igual que la otra componente. Si yo a W la elevo al cuadrado, también tengo que elevar todo el radical al cuadrado. Y si usted recuerda esas propiedades de los radicales, se cancelan y solo me queda que W al cuadrado, la magnitud de W al cuadrado es igual a C menos A al cuadrado más D menos B al cuadrado. Entonces yo directamente, ya se los hice ahí, yo puedo ir colocando cada uno de los términos. Yo ya sé quién es U al cuadrado. ¿Quién es U al cuadrado? Todo esto que está aquí. Entonces en la fórmula que yo tengo magnitud de U al cuadrado, yo voy a colocar A al cuadrado más B al cuadrado. Así. Y lo voy a colocar en paréntesis solo para que después mostrarles quién es quién. Vamos ahora más. ¿Quién sigue? La magnitud de V al cuadrado. Yo tengo la magnitud de V al cuadrado. Aquí está. La magnitud de V al cuadrado es C al cuadrado más D al cuadrado. Menos. Ahora voy a colocar la magnitud al cuadrado de W al cuadrado, que es C menos al cuadrado más D
menos b al cuadrado. Y todo esto en entre paréntesis y cierro corchete. ¿Por qué yo lo puse así? Quiero darle a entender a usted que esto que está aquí es magnitud de u al cuadrado. Esto que está aquí es magnitud de v al cuadrado. Y esto que está aquí es la magnitud de w al cuadrado. Eso es. Entonces lo único que tengo que hacer es, ahora tengo que operar todo este paréntesis que tengo en w al cuadrado para poder estar un poquito más tranquilo con la operación. Entonces me queda la magnitud de u multiplicado con la magnitud de v por el coseno de teta es igual a 1/2 de, ya quito los paréntesis de aquí, me queda a al cuadrado más b al cuadrado, quito los paréntesis del siguiente también, c al cuadrado más d al cuadrado, y opero todo lo que está dentro del paréntesis. Si usted recuerda, esto es un binomio, o es una diferencia al cuadrado. Esto que está aquí es una diferencia al cuadrado, o sea, a menos b al cuadrado. Si usted recuerda, es a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Es un producto notable. Entonces nosotros tenemos que resolverlo. Entonces me quedaría c al cuadrado menos 2 veces de a por c más a al cuadrado. Mira. Aquí le voy a colocar doble paréntesis para que sigamos viendo de dónde surge todo. Aquí voy a colocar un paréntesis un poquito más grande. Aquí y aquí. Acabo de hacer la primera parte, ahora vamos con la siguiente, que sería lo mismo, un binomio, sería d al cuadrado menos 2 veces a, sería b por d más b al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada, y cierro corchete. Lo que yo acabo de hacer en este momento es los productos notables que están acá. Acá hay un producto notable, yo lo acabo de resolver. Aquí tengo un producto notable, aquí lo acabo de resolver. Eso es lo que yo hice, resolver esos productos notables que están ahí. Entonces ahora vamos a operar todo esto. Quitemos el objetivo de nosotros ahorita es quitar esos paréntesis que están ahí. Entonces tenemos la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de teta es igual a 1/2. Coloco todo esto tal cual como está porque esto no tengo que operarlo ahorita. Y lo que yo voy a hacer en este momento es operar todo esto y darle su signo. Entonces es como que voy a repartir este signo negativo a todos los números que están acá, a todos. Entonces me quedaría negativo c al cuadrado más 2ac menos a al cuadrado menos d al cuadrado más 2b por d menos b al cuadrado. Es lo único que hice, repartir este signo negativo a cada uno de los términos. Así, eso fue lo que hice. Entonces ya podemos observar que podemos cancelar. Miren, está a al cuadrado con este negativo a al cuadrado es 0. B al cuadrado con este b negativo b al cuadrado también eso es igual a 0. Negativo c. Aquí es positivo, perdón, no lo puse positivo, es negativo. Observen, aquí está que es positivo. Este c se cancela con este c negativo. Este d al cuadrado positivo se cancela con este d cuadrado positivo, d cuadrado negativo. Y los únicos términos que me quedan son esto y esto. Todo se me canceló prácticamente. Lo único que me queda es la magnitud de u multiplicado por la magnitud de v por el coseno de teta es igual a 1/2 por 2ac más 2bd. Observamos que todos los términos tienen un 2, entonces podemos sacarlo como factor común y me queda 1/2 por 2 y dentro del paréntesis me va a quedar los números sin el 2 porque lo acabo de sacar. A por c más b por d. Este 2 y este 2 es igual a 1, se cancelan. Entonces lo que me queda es la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de teta es igual a por c más b por d. Y esto
¿Esto qué es? Si nosotros nos venimos para la clase anterior, esto es el producto punto. Mire quién está aquí. A, C por B, D. Y es esto mismo que está aquí. Entonces, geométricamente, le acabo de demostrar a usted que esta fórmula es el producto punto de U por V. Esa es la demostración. ¿De dónde surge esa fórmula? Y surge más por la parte geométrica. Entonces esta fórmula también no solo es para encontrar el producto punto. Esta fórmula es muy útil. Es muy útil. Porque si yo quiero los ángulos entre vectores, yo puedo utilizar esa fórmula. Y lo único que hago es despejar para teta. Y yo puedo encontrar ahí el ángulo de esos dos vectores entre V y V. Entre U y V, perdón. Entonces la fórmula también me sirve. Y solo despejo para el coseno. Y me sirve para el coseno del ángulo teta. Es igual al producto punto de U con V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Y ahí está. A mí me puede servir la misma fórmula, me sirve para poder encontrar el ángulo entre esos dos vectores. Entonces es muy útil el conocer esta fórmula. Y yo solo despejo para teta y yo tengo ahí el ángulo entre esos vectores. Entonces yo puedo encontrar diferentes ángulos. Yo tengo aquí el vector U y aquí tengo el vector V. Yo puedo encontrar este ángulo teta que esté aquí. Yo tengo un vector U de esta manera. Yo tengo un vector V, V de esta manera. Yo puedo encontrar este ángulo teta de aquí. También con este tipo de ángulo donde aquí es U y aquí es V. Voy a hacer un poquito más claro el U que me quedó un poquito raro. Yo puedo encontrar este ángulo teta que está aquí. Entonces me ayuda bastante. ¿Ok? Me ayudan bastante a poder encontrar U y V, el vector que está en medio de ellos. Y lo único que hacemos es despejar teta en esta fórmula para poder encontrar lo que es el ángulo entre dos vectores. Entonces ya después de la demostración y de la fórmula entre los ángulos entre dos vectores, hagamos el ejemplo número 1. ¿Ok? Hagámoslo acá abajo. Ejemplo 2. Y va a ser que tenemos el ángulo, el vector U. El vector U es 2i más 5j. Y tengo el vector V. El vector V es 5i menos 4j. Tengo dos vectores. Y lo que nos pide el ejercicio es que encuentre el ángulo entre los dos vectores. Entonces encontrémoslo. Si usted recuerda, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esta, que está aquí. Entonces colocamos la fórmula aquí en el medio. El coseno del ángulo teta es igual al producto punto de U con V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Entonces observemos que ocupamos. Ocupo encontrar un producto punto y ocupo encontrar la magnitud de U y ocupo encontrar la magnitud de V. Esas son las cosas que yo tengo que encontrar de todo esto. Y tenemos los dos vectores. Tengo el vector U, que está aquí. Y tengo el vector V, que lo tenemos acá. Entonces intentemos encontrar lo que es el ángulo entre ellos dos. Entonces encontremos aquí, pongamos aquí la solución. Encontremos primero las magnitudes, que son elementos muy fáciles. Entonces, si yo quiero encontrar la magnitud de U,
Recordemos que tengo que elevar cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, si yo tengo que u es 2i más 5j, va a ser 2 al cuadrado más 5 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y para encontrar la magnitud de u, opero, aquí sería 4 y aquí sería 25. Entonces la magnitud de u es igual a raíz de 29. Esa es la primera. Ya tengo vector, la magnitud de u. Ahora encontremos la magnitud de v. La magnitud de v sería lo mismo, sería 5 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado. Y todo esto en raíz cuadrada. Operando cada lado, operando cada término, me queda que aquí es 25 más, y aquí me queda que es 16. Y si yo opero esto, me va a dar raíz de 41. Entonces ya estoy encontrando cada uno de los elementos. Ya tengo la magnitud de u, que es este que está aquí. Ya tengo la magnitud de v, perdón, esta es la magnitud de u. Ya la tengo aquí también. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta el producto punto entre ellos dos. El producto punto de u, v. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entre paréntesis voy a colocar 2i más 5j, producto punto, 5i menos 4j. De esa manera, porque tengo que realizar el producto punto. Y aquí de un solo les voy a enseñar qué sucede, que el por qué es un número escalar todo esto. Entonces, aplicamos algo así como una propiedad distributiva. El 2 se va a multiplicar con cada uno de ellos. Y el 5 se va a multiplicar con cada uno de ellos, 5j. Entonces, el producto de u con v va a ser igual a 2i por 5i más aquí voy a colocar más 2i multiplicado por negativo 4j. Ahora viene lo siguiente, que sería más 5j por 5i más 5j por negativo 4j. De esta manera. Voy a hacer un poquito más para acá para que tengamos espacio. Aquí. ¿Qué sucede? Cuando yo multiplico vectores unitarios y que son iguales, su respuesta va a ser 1. Todo, si yo multiplico i por i y j por j, me va a dar 1. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico vectores unitarios distintos? Eso va a dar 0. J por i o i por j me va a dar 0. Significa que este 2i por 4j es 0 y este 5j por 5i, eso vale 0. Entonces lo único que me va a quedar es u por v es igual a 2 por 5 y me queda i por i. Y si usted ve, i por i es igual a 1 más 5 por negativo 4 y j por j es igual a 1. Entonces nos queda esa operación. El producto punto de u por v es igual a 10 más negativo 20. Entonces el producto punto de u con v es negativo 10. Y ahí tengo el producto punto. Entonces así de un solo les demuestro que el por qué sale también en escalar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir colocando todo en la fórmula. Yo tengo que la fórmula es coseno del ángulo θ es igual al producto punto de u con v sobre la magnitud de u multiplicado por la magnitud de v. ¿Quién es mi producto punto? Negativo 10. ¿Quiénes son mis magnitudes? Sería raíz de 29 por raíz de 41. De esa manera nos queda. ¿Ok? Entonces,
Esto aquí lo voy a colocar abajo para que se pueda observar mucho mejor cómo nos queda. Aquí voy a colocar el coseno del ángulo teta es igual a esto. Y como yo quiero encontrar la dirección, despejo para el ángulo teta. ¿Y cómo despejo para el ángulo teta? Aplicando coseno inverso. El coseno inverso de negativo 10 sobre raíz de 29 por raíz de 41. ¿Y cuánto da todo esto? Si lo ingresamos en la calculadora, en grados nos va a dar 108.86 grados. Y ese es el ángulo entre esos dos vectores que está de U y V. Voy a ponerlo más acá. Así. Y así es como se encuentra el ángulo entre estos dos vectores, usando el producto punto, aplicando la propiedad de la operación de magnitudes y conociendo un poquito sobre lo que son los vectores unitarios. Entonces, eso sería todo. En este video les comprobé un poquito sobre lo que es la forma alternativa de encontrar el producto punto y les enseñé un ejemplo. Entonces, esto sería todo por este video. Muchísimas gracias.